Hola a todos. En esta cuarta práctica informática vamos a seguir trabajando con rentas, pero si bien en la práctica anterior, en el vídeo anterior, explicamos cómo calcular el valor actual o final de una renta, calculando cuánto vale cada capital en el momento cero o en el momento final, por una parte, y por otra parte utilizando las herramientas, las funciones de VA y VF, en este caso vamos a estudiar la función de Excel VNA. Esta función tiene un inconveniente y una serie de ventajas. El inconveniente que tiene es que te obliga necesariamente a elaborar un cuadro con cada capital. Pero tiene muchas ventajas, ya que se puede aplicar no solamente a rentas constantes o a rentas variables, sino también para calcular el valor actual de una serie de capitales, aunque no guarden relación entre sí. Bien, vamos a resolver algunos ejemplos para tener claro cómo funciona esta función. En el primer caso vamos a calcular cuál es el valor actual de una renta constante, inmediata y pospagable de una cuantía anual de 1.500 euros a un 5%. Al ser inmediata, ya el primer año existe capital, y al ser pospagable, al finalizar el primer año, es cuando dibujo la primera cuantía del capital. Lo que voy a hacer es copiar esta cuantía del capital y pegarla en el resto de las casillas, y de esta forma he dibujado, representado una renta de 10 términos constantes de cuantía de 1.500 euros de una renta inmediata y pospagable. Bien, para calcular la función del valor actual, lo que voy a hacer es aplicar en este caso la fórmula VNA. Por tanto, pulso en FX, selecciono fórmulas financieras y dentro de fórmulas financieras busco la función VNA. Perfecto. Me pide información, me pide solamente dos cosas. Por una parte me pide la tasa, que es el 5%, por lo tanto selecciono la celda en la cual se encuentra ese tipo de interés, y por otro lado me pide valor 1. En valor 1 lo que tengo que hacer es seleccionar todos los capitales pero sin espacio, es decir, desde la celda primera en la cual se encuentra el primer capital de 1.500 euros hasta la última, ¿de acuerdo? Si pulso aceptar, esta fórmula lo que va a hacer es llevarme el valor de esta serie de capitales al momento anterior al primer vencimiento. Por lo tanto, me va a llevar la cuantía de estos capitales al momento 0. Por eso he seleccionado desde el año 1 hasta el 10 y no desde el 0 hasta el 10, ¿de acuerdo? Porque me va a llevar al momento anterior al primer capital seleccionado, en este caso de 1.500 euros en el momento 1, ¿de acuerdo? Me lleva al 0. Para calcular el valor final no existe la opción de usar la función VNA. Lo que voy a hacer simplemente es capitalizar ese valor actual que acabo de calcular, multiplicándolo por 1 más el tipo de interés del 5%. ¿Cuántos periodos? Pues si lo quiero llevar del 0, que es el año en el cual he calculado el valor actual, al 10, sería elevado a 10 periodos. Selecciono la casilla en la cual se encuentra el 10. De esta forma, con la función VNA, consigo calcular cuánto vale el valor actual y también el valor final para una renta constante. Pero como he dicho antes, también se puede utilizar esta función para rentas variables. Por ejemplo, en este caso, para una renta variable en progresión aritmética. ¿Qué significa que una renta es variable en progresión aritmética? Que cada capital es igual al anterior incrementado en una cantidad constante, en este caso de 100 euros. Por tanto, el primer capital de 1.500 euros lo dibujo en el año 1 y el año 2 va a ser igual al capital anterior más una cantidad de 100 euros. Como esta cantidad de 100 euros va a ser constante cada año, lo que se va a incrementar, lo voy a fijar con los símbolos dólar para poder utilizar esta función y arrastrar para cada casilla en la cual quiero calcular cuánto valdría cada término de esta renta variable en progresión aritmética, ¿de acuerdo? De esta forma que la primera es 1.500 euros y la segunda es igual a la anterior más una cantidad de 100 euros que es constante, y siempre va a ser cada anualidad igual a la anterior más esa cantidad constante de 100 euros, que como no varía, lo fijo con símbolos dólar. Bien, para calcular el valor actual de esta renta, me da igual que sea constante o que sea variable, vuelvo a utilizar la función VNA, buscándola dentro de fórmulas financieras. VNA me pide, como siempre, cuál es el tipo de interés, que va a ser el 5%, y en valor selecciono todos los capitales, sin espacio, desde el primer capital hasta el último capital, porque insisto, la función VNA me va a llevar todos estos capitales valorados un momento anterior al primer capital a este tipo de interés. Por lo tanto, de esta forma obtendría cuánto vale todos estos capitales en el año 0, lo que es lo mismo, obtendría cuál es el valor actual de esa renta variable en progresión aritmética. Para calcular el valor final, simplemente debo capitalizar ese valor actual que acabo de calcular,
10 periodos del 0 al 10, pero yo lo multiplico por 1 más el tipo de interés del 5% actualizado 10 periodos. Como veis aquí no fijo nada con símbolos dólar, puesto que esta fórmula no la voy a copiar. Si me pasara eso en alguna hoja de Excel, salen almohadillas, simplemente lo que me quiere decir es que no caben. Para que desaparezca esa imagen, lo que hago es ampliar la anchura de la celda y de esa forma ya aparecerá con los números correctamente. Bien, como veis, la operatividad es igual, sea una renta constante, sea una renta variable en presión aritmética o bien sea una renta variable en presión geométrica, como en este caso. Siempre hablamos de una renta constante inmediata, siempre hablamos de una renta inmediata y postpagable. Por lo tanto, si estamos ante una renta variable en presión geométrica, el primer capital es de cuantía 1.500 euros y el segundo capital va a ser siempre igual al anterior multiplicado por 1 más el factor de incremento, 3%. Y eso lo fijo con los símbolos dólar. De esta forma, el capital segundo va a ser el primero incrementado un 3%, y a partir de aquí, como he fijado con símbolo dólar, lo que no cambia, que es el porcentaje de incremento, ya puedo copiar la fórmula y de esta forma obtendré cuánto vale cada capital. 1.500 por 1,03, 1.545 por 1,03, el anterior por 1,03, o lo que es lo mismo, el anterior por 1 más el porcentaje de incremento. Bien, esta sería la cuantía de cada término en una renta variable en progresión geométrica, y si quiero saber cuál es el valor actual de esa renta, basta con pulsar en FX para dentro de financiera seleccionar la función VNA. Como veis, me da igual que sea constante, variable en presión aritmética, geométrica o con capitales que no tengan nada que ver. Solo debo seleccionar cuál es el tipo de interés, 5%, y en valor selecciono todos los capitales desde el primero, sin dejar espacio, porque al aplicar esta función, sé que me va a calcular cuánto valen todos estos capitales en un momento anterior al primer vencimiento, que va a ser el 0, al tipo de interés del 5%. Si quiero obtener el valor final, basta con capitalizar ese valor final calculado, multiplicándolo por 1 más el tipo de interés, elevado a 10, que es el número de años que quiero capitalizar. Bien, no me cabe, pues simplemente amplío un poquito la anchura de la celda y ya aparece cuál es el valor final de esa renta. Bien, como veis, es muy sencillito. No obstante, hemos trabajado solamente con rentas inmediatas y pospagables. Podemos utilizar también la función VNA para una renta inmediata y prepagable, por ejemplo. ¿Qué significa que es prepagable? Pues que los 1.500 euros del primer capital se hacen efectivos al principio del año 1, es decir, en el año 0. Y a partir de ahí, el último capital será al principio del año 10, que va a ser el 9. Como si recordáis, las rentas prepagables, el primer término se dibuja en el año 0, no en el año 1 como una renta postpagable, y el último capital se dibuja en el año 9, no en el año 10 como en las rentas postpagables. ¿De acuerdo? Al ser prepagable, el primer capital se hace efectivo al principio del año 1, que es el 0, y el último capital se hace efectivo al principio del año 10, que sería el 9. Pues bien, aquí, para calcular el valor actual a través de la función VNA, hay un cambio significativo, ya que yo, al pulsar en FX, elegir la función VNA, no puedo seleccionar todos los capitales desde el primero. Veamos cómo sería. En primer lugar me pide cuál es el tipo de interés, y en segundo lugar, a la hora de escribir el valor, lo que voy a hacer es seleccionar desde el primer capital del año 1, o sea, desde el año 1 hasta el último capital. Como veis, dejo fuera el capital valorado en el año 0. ¿Por qué hago eso? Porque cuando uso la función VNA lo que hace es llevarme un conjunto de capitales al momento anterior al primer vencimiento, ¿de acuerdo? Con lo cual, si selecciono desde el año 1 hasta el año 9, me va a calcular esos 9 capitales en el año 0. Me faltaría únicamente, para saber cuánto vale la renta, cuánto vale el capital del año 0 en el año 0, con lo cual me bastaría con sumarle la cuantía de este capital. Es decir, cuando estamos hablando de una renta prepagable, me olvido del primer capital que vence el año 0, selecciono en primer lugar el capital del año 1 hasta el último, y luego lógicamente le incluyo el capital primero que vence el año 0, sumándoselo directamente. ¿De acuerdo? De esa forma obtendría el valor actual a través de la función VNA para una renta prepagable.
Por último, el valor final lo calculo igualmente capitalizando el valor actual ya calculado, multiplicándolo por 1 más el tipo de interés. En este caso, como lo quiero llevar del año 0 al año 10, lo debo capitalizar 10 periodos. Y así obtendré el valor final. Como no me cabe, lo que hago es simplemente ampliarlo. ¿De acuerdo? Así como se calcularía el valor final de la renta prepagable, y así como se calcularía el valor actual de la renta prepagable a través de la función VNA, olvidándome del capital que vence el año 0 y luego sumándoselo al valor actual para el resto de capitales. Bien, si la renta es diferida, por ejemplo, imaginaos que el primer capital de 1.500 euros, por ejemplo, se hace efectivo al final del año 3. Pues significa eso que yo tendría ya no 10 capitales, sino 8 capitales. ¿De acuerdo? Como siempre, para calcular la función VNA, lo que pretendo es llevarla al momento 0. Si yo aplico la función VNA para estos capitales, me llevaría al momento anterior al primer vencimiento, que es el 2. La forma de solucionar el valor actual de una renta diferida es considerar que en los años 1 y 2 hay capitales, solo que su importe es 0. Y debo anotar 0 para que al calcular esta aplicación, para calcular esta función, me dé un valor correcto. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Pues en los periodos de carencia de 2 años, pues debo anotar un 0. Os recuerdo que no es igual que tenga 2 años de carencia, que en este caso el primer capital vence al final del 3. Hay que diferenciar entre los años de carencia y el vencimiento del primer capital. ¿De acuerdo? 2 años de carencia, no dibujo nada los años 1 y 2, y el vencimiento sería al finalizar el año 3. Bien, pues el valor actual lo voy a calcular aplicando la función VNA con el tipo de interés que me pide el enunciado, 5%, y en valor lo que voy a hacer es seleccionar todos los capitales, incluido el capital 0 para los 2 años de carencia. ¿De acuerdo? De esta forma, al aceptar, obtendré cuál es el valor actual de la renta la renta constante diferida, en este caso 2 periodos. Recuerdo, para cada año de diferimiento anoto el 0 y los incluyo a la hora de aplicar la función VNA. El valor final igualmente será ese valor actual ya calculado, capitalizado 10 periodos, multiplicándolo por 1 más el tipo de interés, elevado a 10 años, y así obtendré el valor final. ¿De acuerdo? Así como se calcularían valores actuales y finales utilizando la función VNA. Por otro lado, para acabar con rentas, vamos a estudiar otra serie de funciones, como es la función número de periodos y como es la función buscar objetivo. Imaginaros que me encuentro ante un problema en el cual me dan cuál es el valor actual de una renta, me dan cuál es el tipo de interés y me dan cuál es la cuantía de la anualidad. Y me preguntan cuántos pagos, cuál es el número de anualidades que debo utilizar para obtener ese valor actual con esa anualidad. Una forma de hacerlo es a través de una función que se llama número de periodos, NPER. Pulso en FX y dentro de fórmulas financieras busco por orden alfabético la función NPER. Aquí está. Le doy a aceptar y me va a pedir los siguientes datos. ¿Cuál es la tasa? Pues el tipo de interés es el 4%. ¿Cuál es el pago? El pago debo poner en negativo la cuantía de la anualidad. ¿Y cuál es el valor actual? Pues el valor actual va a ser 53.000 euros. Si yo pulso aceptar, me sale que el número de pagos son 32,63. Es decir, 32 anualidades y algo más, como luego veremos. Esa función número de periodos se puede calcular tanto para valor actual, como en este caso acabamos de ver, como para el valor final. Para valor final sería muy similar. Pulso FX, selecciono dentro de fórmulas financieras la función NPER. Me va a pedir en primer lugar cuál es el tipo de interés, 5%. En segundo lugar me pide cuál es el pago. Recordamos, pongo en negativo la cuantía de la anualidad, 2.500 euros. Y luego me va a pedir cuál es el valor final. En este caso no usamos VA, puesto que estamos trabajando con un valor final. Si trabajamos con valor actual, relleno VA cuál es el valor actual. Si trabajamos con valor final, obvio, valor actual, y en valor final pondría la cuantía. Si yo pulso aceptar, me saldría cuál es el número de pagos. Voy a ampliar un poquito
esto para no tener problemas de visualización. Por tanto, a través de la función número de periodos, para valor actual, recordamos, relleno el valor actual, lo pongo en la casilla VA, y para valor final, con la función número de periodos, me olvido de valor actual y pongo VF, que sería valor final, ¿de acuerdo? Así es como se calcularía. Pero también puedo utilizar, para obtener incógnitas, puedo utilizar la otra función, que sería la función buscar objetivos, ¿de acuerdo? Imaginaos este ejemplo en el cual tengo cuál es el valor actual, tengo cuál es el tipo de interés, tengo cuál es la anualidad, y la pregunta sería cuál es el número de pagos. Bien, para trabajar con la función buscar objetivo, siempre en primer lugar me debo inventar cuál es el número de pagos. Por ejemplo, pongo que son 10 pagos, lógicamente está inventado, pero voy a calcular cuál sería el valor actual si el número de pagos fuera 10. ¿Cómo lo hago? A través de la función VA. Dentro de fórmulas financieras, elijo la función VA y relleno los datos. ¿Cuál es la tasa? El 4%. ¿Cuál es el número de periodos? 10. Número de pagos 10. Y en pago pondría en negativo la cuantía de la anualidad. Bien, lógicamente, al pulsar intro, me sale que el valor actual es muy diferente del valor actual que me debería dar. ¿Por qué me sale mal? Porque me he inventado el número de pagos, ¿de acuerdo? Es ahora, cuando ya me he inventado el número de pagos y calculado cuál sería el valor actual para ese número de pagos inventados, cuando debo aplicar la función buscar objetivo, no antes, sino ahora. Entonces me meto en datos, análisis easy, análisis de hipótesis, puede venir análisis easy o análisis de hipótesis, buscar objetivo. Pulso buscar objetivo y defino esta celda, que es el valor actual que acabo de calcular. Quiero que me dé, en lugar de darme 22.870,66 euros, quiero que me dé 53.000. Y para conseguir que me dé eso, quiero que me cambie la casilla a la cual he anotado el número de pagos que me he inventado. Pulso aceptar y, como veis, lo que ha hecho es cambiarme el número de pagos de 10 que me inventé a 32,63 para que el valor actual me dé 53.000. Por lo tanto, de esta forma he obtenido cuál es el número de pagos. Bien, también lo puedo hacer con la incógnita del número de pagos para valor final. Me invento cuál es el número de pagos y calcularía cuál es el valor final a través de la función VF. En principio, siempre que esté trabajando con valor actual y valor final, voy a utilizar las funciones VA y VF de Excel, a no ser que me pidan lo contrario, ¿no? La tasa va a ser el 5%, el número de periodos el que me acabo de inventar, que he puesto 10, y en pago, en negativo, pondría la anualidad. Le doy a aceptar. Veis, me sale que el valor final es 31.444,73. Muy diferente del que me debería dar. ¿Por qué no me da? Porque me he inventado el número de pagos. Ahora, cuando me he inventado el número de pagos y calculado cuál sería el valor final para ese n inventado, es cuando debo aplicar la función buscar objetivo, que está en análisis e hipótesis, buscar objetivo, y yo quiero que esta casilla, en lugar de darme 31.444,73, quiero que me dé 60.000. Y para conseguir eso, quiero que me cambie la casilla a la cual me he inventado, en este caso, el número de pagos. Le doy a aceptar y, como veis, me ha modificado el número de pagos de 10 que me inventé al número de pagos correcto, necesario para alcanzar este valor final. Como veis, es una forma muy sencilla de calcular cualquier incógnita. Vamos a hacer otra vez la función buscar objetivo, pero en este caso para calcular cuál es el interés. En lugar de calcular, esa es la incógnita del número de pagos, en este caso la incógnita es el interés. Si yo hiciera esto en papel, el proceso sería muy laborioso a través de la interpolación, que veréis en los vídeos correspondientes, pero en este caso hago igual. Me invento un tipo de interés, por ejemplo un 5%, y calcularía cuál sería el valor actual para ese tipo de interés inventado. Pulso FX, dentro de fórmulas financieras, como estoy con valor actual, uso la función VA, el tipo de interés que me acabo de inventar es el 5%, número de periodos sería 15, y en pago pondría en negativo la cuantía de la anualidad, que es 1.000 euros. Si yo pulso aceptar, me saldría que el valor actual sería de 10,379,66, es decir, sería un valor distinto del que me debe dar. ¿Por qué? Porque he inventado el tipo de interés. En este caso incluso me aproxima un poquito, ¿de acuerdo? Una vez que me he inventado el tipo de interés y he calculado cuál sería el valor actualizado
para ese tipo de interés es cuando utilizo la función buscar objetivo, análisis de hipótesis o análisis easy, depende de qué versión tengamos de Excel, buscar objetivo. Quiero que esta casilla, en lugar de darme 10.379,66, quiero que me dé 10.000. Y para ello, para conseguir que me dé 10.000, debo cambiar la celda en la cual me he inventado, en este caso, el tipo de interés. Si pulso aceptar, como veis, me ha dado un valor de 10.000 y me ha ajustado el interés a un 5,56, que es el correcto. Es el tipo de interés necesario para que el valor actual de 15 pagos de 1.000 euros sea 10.000. Con valor final exactamente igual. El interés me lo invento, pongo el 5% y calculo cuál sería el valor final para ese tipo de interés que me acabo de inventar. Busco la función VF, y la tasa es el 5% que me he inventado, número de pagos 18 y la cuantía de cada pago 1.300, que si recordáis lo pongo en negativo. Calculo cuál sería el valor final y me da un valor distinto del que me debería dar, lógicamente, porque me lo acabo de inventar. Una vez que me he inventado el tipo de interés y calculado cuál sería el valor final, meto la función buscar objetivo, utilizo la función buscar objetivo para que este valor, en lugar de 36.572,10, me dé 30.000. Y para ello quiero que me cambie la casilla a la cual me he inventado el tipo de interés. Por tanto, para que 18 anualidades de 1.300 euros me den como valor final 30.000, debo utilizar un interés del 2,84%. Bien, en todo caso, cuando hablamos de número de periodos y de una renta anual, no tiene sentido que una renta tenga 32,63 periodos anuales. Lo normal es tener 32. Por eso en este ejemplo que hemos resuelto anteriormente, no tiene sentido hablar 32,63 anualidades. Anualidades solamente pueden ser 32. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es redondear de 32,63 a 32 anualidades o pagos. ¿De acuerdo? Lógicamente, si yo calculo cuál es el valor actual para 32 pagos, no me va a dar 53.000, porque me da 53.000 para 32,63 pagos. ¿De acuerdo? Luego vamos a comprobarlo. Yo buscar la función VA, de valor actual, y si yo calculo la función VA de un tipo de interés del 4% para 32 periodos en lugar de para 32,63 y en pago pongo en negativo la cuantía de la anualidad, lógicamente me va a dar una cantidad distinta, menor de 52.000 euros. ¿Por qué? Porque he redondeado de 32,63 a 32 y al redondear ya no me da el valor actual 53.000. ¿De acuerdo? Para conseguir que con 32 anualidades redondeadas pueda obtener un valor actual de 53.000 euros, además debe existir un pago complementario. Ese pago complementario me lo voy a inventar, de tal forma que el valor actual debe dar 53.000 euros, no solamente a través de 32 anualidades de 2.750 euros, sino además mediante un pago complementario. Y ese pago complementario puede estar valorado en cualquier momento. En este caso va a estar valorado al año siguiente de la última anualidad. Por tanto, además de calcular el valor actual de 32 pagos, debo sumarle ese pago complementario de 100 euros que me acabo de inventar, que como lógicamente se hace efectivo el año 33, debo actualizar al tipo de interés del 4%, 33 periodos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este ejemplo, para un pago complementario de 100 euros, el valor actual sería el valor actual de una renta de 32 términos de este importe, más el valor actualizado de 100 euros, actualizados 33 periodos, porque estamos hablando del año siguiente a la última anualidad. Tampoco me da 53.000 euros. ¿Por qué? Porque me acabo de inventar el pago complementario. Ahora, una vez inventado, debo utilizar la función análisis de hipótesis, buscar objetivo, y quiero que este valor, en lugar de darme 52.750,57 euros, quiero que me dé 53.000 euros. Y que para ello me cambie la casilla a la cual me he inventado el pago complementario. Le doy a aceptar. Lo que va a hacer es recalcularme cuánto debe valer el pago complementario para conseguir que el valor actual sea 53.000. ¿De acuerdo? En este ejemplo, que el pago sería al año siguiente de la última anualidad. Si el pago complementario fuera
en el mismo año de la última anualidad sería exactamente igual, solo que en lugar de actualizarlo 33 periodos, lo actualizaría 32. Como veis, me da una cantidad distinta, pero aquí igualmente darían datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que ese valor me dé 53.000 euros para cambiar la celda en la cual me he inventado el pago complementario. ¿Veis? Va a cambiar dependiendo de cuándo venza este pago, al año siguiente, como en el caso anterior, o justo en el año en el cual vence el último pago, pues lógicamente la fórmula de valor actual cambiaría. 32 para el año en el cual vence el último término, o 33 para el año en el cual, para el año siguiente al último vencimiento, ¿vale? Incluso podría ser también en el año cero. Bien, la función objetiva es muy útil para calcular todas estas posibles combinaciones de incógnitas.